Capítulo 15. El consejo de Jehová contra las naciones. Isaías 14 del versículo 24 al capítulo 19 versículo 25. Aunque Jehová puede valerse de las naciones para disciplinar a su pueblo por su maldad, de ningún modo excusa la crueldad gratuita, el orgullo y la animosidad de éstas hacia la adoración verdadera. De ahí que con mucha antelación inspire a Isaías a escribir la declaración formal contra Babilonia, Isaías 13:1. No obstante, Babilonia es una amenaza aún futura. En tiempos de Isaías, la nación que oprime al pueblo en pacto con Dios es Asiria, la cual destruye el norteño reino de Israel y asola gran parte de Judá. Pero el triunfo asirio es limitado. Isaías escribe: Jehová de los ejércitos ha jurado y dicho, de seguro tal como he calculado, así tiene que suceder, a fin de quebrar al asirio en mi tierra, y para que lo pisotee en mis propias montañas, y para que su yugo realmente se aparte de sobre ellos, y para que su mismísima carga se aparte de sobre el hombro de ellos. Isaías 14, 24 y 25. No mucho después de que Isaías pronuncia esta profecía, se hace desaparecer la amenaza asiria contra Judá. Pero, ¿y las demás naciones enemigas del pueblo con el que Dios estableció su pacto? Contra ellas también se dictará sentencia. Isaías declara: Este es el consejo que está aconsejado contra toda la tierra, y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos mismo ha aconsejado, ¿y quién puede desbaratarlo? Y su mano es la que está extendida, ¿y quién puede volverla atrás? Isaías 14, 26 y 27. El consejo de Jehová es más que una simple recomendación, es su firme determinación, su decreto. Jeremías 49, 20 y 30 dice: Por eso oigan, hombres, la decisión de Jehová contra Edom y lo que él tiene pensado contra los habitantes de Temán. A las crías del rebaño sin falta se las llevarán a rastras. Él hará que el lugar donde viven quede desolado a causa de ellos. Huyan, váyanse lejos, vayan y vivan abajo en las profundidades, oh habitantes de Azor, afirma Jehová, porque el rey Nabucodonosor de Babilonia ha planeado una estrategia contra ustedes y ha preparado un plan contra ustedes. La mano de Dios es su poder en acción. En los versículos finales del capítulo 14 de Isaías, en los capítulos 15 a 19, Jehová dirige su consejo contra Filistea, Moab, Damasco, Etiopía y Egipto. Pero Isaías dice que la mano de Jehová está extendida contra todas las naciones. Así, aunque estas profecías se cumplen inicialmente en la antigüedad, también lo hacen en líneas generales en el tiempo del fin, cuando Jehová extiende su mano contra todos los reinos de la tierra. Daniel 2:44 dice: En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos y será el único que permanecerá para siempre. Daniel 12:9 dice, y él dijo: Vete, Daniel, porque estas palabras tienen que mantenerse en secreto y selladas hasta el tiempo del fin. Romanos 15:4 dice: Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Revelación Apocalipsis 19:11 y del 19 al 21 dice: Vi el cielo abierto y en esto apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero y juzga y guerrea con justicia. Y vi a la bestia salvaje, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, todos reunidos para guerrear contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Y la bestia salvaje fue atrapada, y junto con ella el falso profeta que realizó delante de ella las señales con las que engañó a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que adoran a la imagen de ella. Mientras todavía estaban vivos, los dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Pero al resto se le dio muerte con la espada larga que salía de la boca del jinete de aquel caballo, y todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Con mucha antelación y plena confianza, el Dios Todopoderoso Jehová revela su consejo. Nadie puede volver atrás su mano extendida. Salmo 33:11 dice:
Pero las decisiones de Jehová permanecerán para siempre, los pensamientos de su corazón, generación tras generación. Isaías 46:10 dice, desde el principio yo predigo el final y desde mucho tiempo atrás cosas que todavía no se han hecho. Yo digo, mi decisión se mantendrá y haré cualquier cosa que yo desee. Una culebra abrasadora volante. Contra Filistea. Primero le llega el turno a los filisteos. El año en que murió el rey Acaz ocurrió esta declaración formal. No te regocijes, oh Filistea, ninguno de ti, simplemente porque has sido quebrado el bastón del que te golpeaba. Porque de la raíz de la serpiente saldrá una culebra venenosa, y su fruto será una culebra abrasadora volante. Isaías 14:28 y 29. El rey Usías tuvo la fuerza suficiente para contener la amenaza que suponían los filisteos. Segunda de Crónicas 26 del 6 al 8 dice: fue a pelear contra los filisteos y logró atravesar las murallas de Gat, de Jabné y de Asdod. Después construyó ciudades en el territorio de Asdod y en el territorio de los filisteos. El Dios verdadero los siguió ayudando en la lucha contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gurbaal y contra los Meunim. Los amonitas empezaron a pagarle tributo a Usías. Él se hizo tan poderoso que su fama llegó hasta Egipto. A los ojos de estos, él fue como una serpiente, alguien cuyo bastón no cesó de golpear a aquel vecino hostil. Al morir Usías, su bastón fue quebrado. Le sucedió el fiel Jotán, pero el pueblo todavía estaba actuando ruinosamente. Con el siguiente rey Acaz, el panorama cambió. Los filisteos efectuaron victoriosas incursiones en Judá. Segunda de Crónicas 27:2 dice: él hacía lo que estaba bien a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre Usías, y a diferencia de él, no se metió en el templo de Jehová. No obstante, el pueblo seguía actuando muy mal. Segunda de Crónicas 28:17 y 18 dice: los edomitas de nuevo invadieron y atacaron Judá y se llevaron cautivos. Los filisteos también atacaron las ciudades de la Cefelá y del Negev de Judá y conquistaron Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Socó y sus pueblos dependientes, Tibná y sus pueblos dependientes, y Gimzo y sus pueblos dependientes, y se establecieron allí. Pero las circunstancias cambiaron de nuevo. El rey Acaz muere en 746 antes de la era común y el joven Ezequías sube al trono. Los filisteos están muy equivocados y creen que la situación seguirá favoreciéndolos. Ezequías resulta ser un terrible adversario. Este rey descendiente de Usías, el fruto de su raíz, es como una culebra abrasadora volante. Se lanza rápido al ataque, golpea con la velocidad del relámpago y produce un efecto abrasador, como si inyectara veneno a sus víctimas. Sin duda, una descripción atinada del nuevo rey. Fue Ezequías quien derribó a los filisteos aún hasta Gaza y también sus territorios, desde la torre de los atalayas aún hasta la ciudad fortificada. Segunda de Reyes 18:8. Según los anales del rey asirio Sennacherib, los filisteos se convirtieron en súbditos de Ezequías. Los de condición humilde, el debilitado reino de Judá, llegan a tener seguridad y prosperidad, mientras que Filistea padece hambre. Léase Isaías 14:30 y 31. Isaías 14:30 y 31 dice: los primogénitos de los desfavorecidos se alimentarán y los pobres se acostarán seguros, pero yo haré que tu raíz muera de hambre, y lo que quede de ti será destruido. Lamentate, oh puerta, grita, oh ciudad. Todos ustedes se desanimarán, oh Filistea, porque desde el norte viene un humo, y de entre sus filas ninguno se queda atrás. ¿Qué respuesta se les debe dar a los mensajeros de la nación? Que Jehová ha colocado el fundamento de Sión y que los desfavorecidos de su pueblo se refugiarán en ella. Parece que ciertos embajadores han venido a Judá tal vez con el objetivo de formar una alianza contra Asiria. ¿Qué se les debe decir? ¿Qué dirá cualquiera en respuesta a los mensajeros de la nación? ¿Ha de buscar Ezequías protección en alianzas con extranjeros? No. He aquí lo que debe responder a los mensajeros. Jehová mismo ha colocado el fundamento de Sión, y en ella se refugiarán los afligidos de su pueblo. Isaías 14:32.
El rey debe tener plena confianza en Jehová. El fundamento de Sión es firme. La ciudad perdurará y será un refugio seguro contra la amenaza asiria. Salmo 46 del 1 al 7 dice: al director de los hijos de Coré según el estilo Alamot, canción. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios, aunque las montañas se hundan en las profundidades del mar, aunque sus aguas rujan y lancen espuma, aunque sus turbulencias sacuden las montañas. Hay un río y sus ramales alegran y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ella. De modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ella. De modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ella. De modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ella. De modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ella. De modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ella. De modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ella. De modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ella. De modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ella. De modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor y empezó y ante los dioses de ella. A la adoración del Baal de Peor y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ella. De modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ella. De modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ella. De modo
que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor dioses, y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ellas. De modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor, y Jehová se enojó con Israel. Jehová le dijo a Moisés: toma a todos los cabecillas de esta gente y cuélgalos delante de Jehová a plena luz del día, para que Jehová deje de estar furioso con Israel. Entonces Moisés les dijo a los jueces de Israel: que cada uno de ustedes mate a aquellos de sus hombres que se unieron a la adoración del Baal de Peor. No es de extrañar, por tanto, que ahora Jehová inspire a Isaías a dejar constancia escrita de la declaración formal contra Moab. Isaías 15, 1a. La profecía de Isaías va dirigida contra numerosas ciudades y lugares de Moab, como Ar, Kir o Kir Hareset y Dibón. Isaías 15, 1b y 2a dicen: puesto que fue arrasada en una noche, Kir de Moab ha sido silenciada. La gente ha subido a la casa y a Dibón, a los lugares altos, para llorar. Moab se lamenta por Nebo y por Medeba. Los moabitas se lamentarán por las tortas de pasas de Kir Hareset, posiblemente uno de los principales productos de la ciudad. Isaías 16, 6 y 7 dice: hemos oído de lo orgulloso que es Moab, tan orgulloso de su arrogancia, su orgullo y su furia, pero sus palabras vacías no llevarán a nada. Así que Moab se lamentará por Moab, todos ellos se lamentarán, los afectados llorarán por las tortas de pasa de Kir Hareset. Se abatirá a Sibma y Jazer, famosas por sus viñas. Isaías 16, del 8 al 10 dice: porque los campos de Hesbón se han marchitado, también las vides de Sibma. Los gobernantes de las naciones han pisoteado sus ramas de color rojo vivo. Estas habían llegado hasta Jazer, se habían extendido por el desierto, sus brotes habían crecido y habían llegado hasta el mar. Por eso lloraré las vides de Sibma, igual que lloro por Jazer. Con mis lágrimas te empaparé, oh Hesbón y Elealé, porque se acabaron los gritos por tu fruta de verano y tu cosecha. Eglat Selisiyá, cuyo nombre quizá signifique novilla de 3 años, será como una robusta ternera que profiere lastimeros mugidos de angustia. Isaías 15:5 dice: mi corazón grita por Moab, sus fugitivos han huido hasta Zoar y Eglat Selisiyá. Lloran mientras suben por la cuesta de Lugit, por el camino de Horonaim. Gritan por la catástrofe. Los pastos se secarán y las aguas de Dimón se teñirán con la sangre de los moabitas muertos. Las aguas de Nimrim se tornarán en verdaderas desolaciones, ya sea en sentido figurado o literal, pues posiblemente el enemigo cegará sus arroyos. Isaías 15, del 6 al 9 dice: porque las aguas de Nimrim se han secado por completo, la hierba verde se ha secado, ya no hay hierba, no queda nada verde. Por eso se están llevando lo que queda de sus provisiones y sus riquezas, están cruzando el valle de los álamos, porque los gritos resuenan por todo el territorio de Moab, el llanto llega hasta Eglaim, el llanto llega hasta Ber Elim. Porque las aguas de Dimón están llenas de sangre, y tengo reservado algo más para Dimón. Un león para aquellos de Moab que escapen, así como para aquellos que queden en el país. Los moabitas se ceñirán de saco, el tejido del luto. Se afeitarán la cabeza en símbolo de vergüenza y lamento. Su barba será cortada en señal de tristeza y humillación extremas. Isaías 15, 2b al 4. Moab se lamenta por Nebo y por Medeba. Todas las cabezas están afeitadas, todas las barbas están cortadas. En sus calles se ha puesto tela de saco, en sus azoteas y en sus plazas todos se lamentan, bajan llorando. Hesbón y Elealé gritan, sus voces se oyen hasta en Jaaz. Por eso los hombres armados de Moab no dejan de gritar, la nación está temblando. Isaías mismo, seguro de la ejecución de las sentencias, manifiesta un profundo sentir, como las vibrantes cuerdas de un arpa. Su interior se conmueve de pena por el sombrío mensaje dirigido a Moab. Isaías 16, 11 y 12 dice: por eso en mi interior me estremezco por Moab, tal como vibran las cuerdas de un arpa, y en mis adentros me estremezco por Kir Hareset.
Aunque Moab se agote en el lugar alto y aunque vaya a su santuario para orar, no conseguirá nada. ¿Cuándo se cumplirá esta profecía? Pronto. Esta es la palabra que habló Jehová respecto a Moab anteriormente, y ahora Jehová ha hablado y dicho, dentro de 3 años, conforme a los años de un trabajador asalariado, a la gloria de Moab también se tiene que deshonrar con mucha conmoción de toda suerte, y los que queden serán muy pocos, no poderosos. Isaías 16, 13 y 14. En armonía con estas palabras, los hallazgos arqueológicos indican que en el siglo VIII antes de la era común, Moab atravesó un periodo de intenso sufrimiento y que muchos sectores quedaron deshabitados. Tiglat-Pileser III mencionó a Salamanu de Moab entre los gobernantes que le pagaron tributo. Sennacherib recibió tributo de Camusunadbi, rey de Moab. Los monarcas asirios Esarhadón y Asurbanipal dijeron que los reyes moabitas Musuri y Kamashaltu estaban sometidos a ellos. Hace siglos que los moabitas dejaron de existir como pueblo, aunque se han hallado ruinas de ciudades supuestamente moabitas, hasta ahora se han desenterrado pocos indicios de esta antigua y poderosa nación enemiga de Israel.